tal? Bienvenidos a otra edición de Te invito un café. Esta charla amena que tendremos durante esta media hora, hablando sobre temas diversos con invitados de diferentes temas que tienen que ver con la ciudad de Concordia. La invitada de hoy es alguien que con mucha experiencia en pedagogía, en educación, que también ahora ha dado una vuelta de rosca a su vida y queremos preguntarle justamente qué significa esto. Así que le vamos a saludar y le vamos a decir a Silvina González. ¿Cómo estás, Silvina? ¿Qué tal? ¿Qué tal, César? Un gusto estar acá. Gracias. Bien. Vos sabés que decíamos a alguien con mucha experiencia en educación, pero también mucha experiencia en medios de comunicación, ¿verdad? Sí, bueno, la radio para mí particularmente fue una experiencia mágica. Desde chica con mi hermana Cristina escuchábamos radioteatros, ronda infantil, un programa muy lindo que había para niños en el ET15. Y una vez a la semana la conductora, Mirta Rey, dejaba que los chicos vayan al estudio. Así que nos íbamos corriendo para llegar rápido y participábamos ahí en el estudio. Bueno, un tiempo después, hace más de 23 años, Pelusa Tito, una amiga, fue a casa a invitarme a hacer radio y la verdad que desde ahí, desde hace 23, 24 años, siempre he estado vinculada a la radio con programas, con micros. Yo considero que la radio es una especie de aula también, ¿no? De espacio educativo. Tal cual. Siempre volcada hacia la educación también, ¿verdad? Sí. Vos sabés que yo desde pequeña, te diría 12 años, lo tengo bastante claro, desde los 12 años. En séptimo grado, la señorita Nelly nos habló de los maestros griegos de la antigüedad, que en la plaza dialogaban con los jóvenes y hablaban de las cosas de la ciudad. Y yo, desde mi banco de séptimo grado, dije, yo quiero ser como ese señor. Sobre todo me impactó Sócrates, la vida de ese maestro. Yo quiero ser como ese señor. Así que te diría que desde ese momento mi vocación educadora y de mirar a la ciudad estuvo firme, digamos, ¿no? Y en cuanto a escuelas, ¿has pasado por diferentes escuelas también? Porque has estado en todos los niveles educativos, ¿no? Sí. Sí, la verdad que estuve en el colegio secundario, también en el nivel terciario, en la universidad tempranamente, y también tuve experiencias de acompañar a una escuela que tenía primaria y nivel inicial también. También el nivel inicial lo transité cuando, trabajando en el profesorado de Jardín de Infantes, daba psicología allí a las chicas, psicología del preescolar, así que teníamos que ir a las salas. Y el Jardín de Infantes es un nivel educativo que la verdad que me gusta mucho. Claro. Y hoy, ¿cómo ves la educación? Es decir, que al haber transitado y desde diferentes puntos de vista también podés analizarlo también, ¿no? Sí, yo creo que la educación, bueno, es fundamental, es lo que más necesitamos ahora. Creo que hay que revisar un poco las estructuras y revisar un poco la tarea. Yo creo que tenemos que pensar como sociedad qué tipo de educación necesitamos en este momento, ¿no? Así que creo que es fundamental, pero también que es fundamental la educación en la casa, la mesa familiar, la charla con los jóvenes, con los niños, así las charlas que se puedan dar circunstancialmente con un sobrino, con algún joven con quien me encuentro, con un niño. Yo creo que los niños y los jóvenes nos están, necesitando mucho, necesitan mucho de nuestra palabra. Siempre fue así, pero hoy a veces uno cree que los chicos están mirando para otro lado y en realidad yo creo que es más que nunca necesario el diálogo. Viste que en educación siempre escucho, en muchos aspectos de diferentes sectores, escucho el cambio de paradigma. Y siempre me ha llamado tanto la atención porque uno dice, ¿cuál es el paradigma que debemos trabajar, ¿no? Porque evidentemente hay una ruptura y la educación no acompaña a esto, ¿no? Sí, yo creo que una de las cuestiones que componen este cambio de paradigma, César, es entender que cada uno de nosotros somos seres originales. Claro. Vos viste que nuestra organización nacional, la Escuela Sarmientina, a quien tenemos que agradecer porque, bueno, generó generaciones de maestros y logró integración en parte, ¿no? Más allá de muchas cuestiones que podamos con distancia histórica ver que no nos gustan tanto,
La escuela salmantina tenía como paradigma homogeneizar, ¿no? El normalismo, el uniforme, el guardapolvo blanco, y quizás en ese momento del país era necesario. Hoy hay algo clave que es reconocernos en la diferencia, cada uno de nosotros somos seres originales, tenemos algo que decir, entonces es fundamental el escucharnos. Yo creo que la función del educador es plantear algo, poner algo sobre la mesa e invitar a ese diálogo, a ese intercambio, a esa síntesis original que los niños, que los jóvenes, que los adultos hoy pueden y tienen que hacer, ¿no? En ese sentido, esto no es algo novedoso. Yo recién hablaba de Sócrates y era lo que hacían los maestros griegos en la plaza, ¿no? Exacto. Hablar de las cuestiones de la ciudad y de lo humano. Imagino que esto lo volcás aquí en esta escuela, una escuela que nos tenga en cuenta esto de la inclusión, ¿no? Claro, ese libro, Una escuela que nos tenga en cuenta, es justamente un libro sobre educación. Allí se habla de la escuela, se toma como metáfora la escuela secundaria, pero en realidad podríamos decir una familia que nos tenga en cuenta, una sociedad que nos tenga en cuenta. Es decir, la importancia que tiene educar desde escuchar al otro. Educar, ahí al principio de ese libro hay lo que se llama el Manifiesto por la Educación, que es una especie de concepto de educación que planteo, y allí insisto en esto, ¿no? Que educar no puede ser nunca representar al otro, sino que es necesario presentarlo, nombrarlo, hacerlo evidente. A ver, César, ¿qué tenés para decir? Es decir, a ver, fulano, ¿qué tenés para decir? Frente a algo que no puede faltar, que es la propuesta, ¿no? La propuesta tiene que estar sobre la mesa. Esa es la función de los adultos. Los adultos en la comunidad tienen que transmitir la propuesta, la herencia, el bagaje cultural. Y bueno, y los nuevos de la comunidad tienen la función de dar esa impronta, el dinamismo, transformar. Ahora, viste que en las comunidades de Japón, por ejemplo, le dan mucha importancia al papel y al rol que tienen los ancianos, ¿no? Sí. Y muchas culturas también lo tienen. Y nosotros eso lo perdimos, ¿viste? A nuestros viejos los mandamos al asilo, lo dejamos aparte y no rescatamos esa herencia y ese bagaje de tantas equivocaciones que han tenido, decir, miren, no hagan esto porque ya lo hemos probado y lo hemos hecho mal, ¿no? Claro, en la comunidad, César, cada uno tiene su función, su rol. El anciano tiene una función clave, que es la función de savant, de transmisor. Es la persona que está más tranquila, que ya transitó, y es un momento de la sabiduría. El niño es el que está entrando en la comunidad, es el nuevo. Y fíjate que es muy interesante hacer esa conexión entre el niño y el adulto mayor. El joven es el que está con los ideales, el que nos está cuestionando, y está muy bien que así sea, porque ellos nos ayudan a revisar. Y el adulto es el que tiene que estar ahí transmitiendo esta herencia en actividad, custodiando a los niños y a los jóvenes con responsabilidad, ¿no? Claro. Este libro que recién mencionábamos es un trabajo de una maestría tuya, ¿no? Sí. Que lo llevaste a cabo y lo pudiste plasmar en un libro, ¿no? Sí, sí, vos sabés que en el año 2001, una época tremenda para el país. Sí, claro. Bueno, tuve la posibilidad de hacer una maestría en educación y como fruto de esa maestría, bueno, la tesis, en ese momento la tesis se llamaba Educar para Emancipar, Estética y Política. Y bueno, a partir de ahí yo compartía con los alumnos en el profesorado algunos fragmentos de esa tesis y siempre los alumnos me decían, Silvina, ¿por qué no lo convertís en libro? Claro. Porque no lo... esa tesis estuvo aprobada en el 2005 y bueno, 2014 recién, César, me senté, me dispuse a transformar esa tesis de maestría en un libro y bueno, surgió este libro, Una escuela que nos tenga en cuenta, ¿no? Ahora, qué fantástico cuando uno tiene esta posibilidad de seguir capacitándose, porque viste que hoy en día ya sabemos que uno constantemente tiene que estar capacitándose, leyendo, buscando cosas nuevas, buscando alternativas. Y esto te permite también de los profesores que generalmente tenés en una maestría, vos decís, qué genial que hay gente que propone esto, hay gente que propone lo otro, y vos de allí vas sacando conclusiones también que en tu caso decir que te permiten esto de llegar a un libro, ¿no? Exacto, y vos sabés que
2005, bueno, que estuvo aprobado, como te decía, la tesis de maestría, bueno, se me ocurrió, me gustó empezar un doctorado en ciencias sociales. Y en el trayecto de ese doctorado, trabajando la tesis de ese doctorado, voy a Bolivia, porque mi idea era comparar la educación en Bolivia, Uruguay y Argentina. Tuve la oportunidad de ir a observar, ahí, a integrarme a comunidades de montaña en Bolivia y ver la educación y la cotidianidad ahí. Bueno, cuando volví de Bolivia dejé el doctorado porque me marcó profundamente ese viaje, 2007, y 10 años me llevó procesar esa experiencia, y este libro, Volver a la Fuente, un poco tiene como punto de partida, 10 años después, la experiencia que fue ese viaje a Bolivia, ¿no? Ahora, qué importante que decís esto, porque muchas veces hay mucha gente que se encierra en estudios, en libros, y no va a la fuente, es Sócrates, es decir, de ir, che, por aquí está el tema de lo que uno necesita y uno quiere, ¿no? Sí, sí, vos sabés que fue 2007, yo desde el año 81, digamos, 80 terminé el secundario, 81 empecé el profesorado, desde el 81 hasta el 2007, que estaba cursando el primer año de doctorado, nunca había dejado de hacer estudios formales, ¿no? Siempre había enganchado profesorado, especialización, maestría, después el doctorado. Y bueno, cuando volví de Bolivia, era fin de año justo, dije, bueno, ahora es tiempo de empezar a revisar esa formación, pasarla por el corazón, ¿no? Y ver, bueno, a ver, cómo quiero vivir fundamentalmente, ¿no? Porque, bueno, yo me dedico al campo de la educación y a la filosofía. Y bueno, y la filosofía